la sanción por extemporaneidad de la declaración de renta, ¿sobre qué base se calcula? Pues miren, artículo 641 del Estatuto Tributario y artículo 642, hay que leer esos dos artículos. El 641 nos dice cuál es la sanción de extemporaneidad si yo actúo antes de que la DIAN me emplace para obligarme a declarar. Y el 642 es el que me dice cuál es la sanción de extemporaneidad que tendría que calcular si actúo después de que la DIAN me emplace obligándome a declarar. Entonces, si ustedes están calculando, por ejemplo, sanciones de extemporaneidad de alguien que todavía no está siendo emplazado, si la DIAN no le ha mandado la obligación de presentar la declaración de renta porque estaba como un omiso, por ejemplo, y la DIAN obligas a los omisos, la DIAN tiene hasta 5 años para perseguir a los omisos, 5 años después del vencimiento del plazo para declarar, pero ustedes están aquí calculando la sanción de extemporaneidad de una declaración de renta, no sé si de una persona jurídica o una persona natural, no lo dice la pregunta, pero sin importar si es una persona jurídica o natural, el artículo 641 te dice cuál es la sanción de extemporaneidad para un contribuyente, ¿sí?, que va a presentar la declaración de renta antes del emplazamiento, si está actuando antes de que la DIAN lo obligue a presentar la declaración, y ahí le dice ese artículo 641 que es el 5% del impuesto a cargo, del impuesto a cargo. ¿Y cuál es el impuesto a cargo? Entonces el impuesto a cargo, si estamos hablando por ejemplo con una persona natural que manejan hasta 4 posibles formularios, habría que mirar el renglón 74 del formulario 110, o el renglón 94 del 210, o el renglón 56 del 230, o el renglón 53 del 240. Impuesto a cargo es el renglón donde se ve reflejado el impuesto neto de renta, o sea, impuesto de renta menos los descuentos, más el impuesto de ganancia ocasional. Ese renglón que se llama impuesto a cargo es el que se utiliza para calcular la sanción de extemporaneidad, es el 5% por cada mes o fracción de mes. Si son 2 días ya la toman como una fracción de mes, por ejemplo. Pero es el 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes. Ahora, si acabas de leer el 641 completo, él tiene unas modificaciones que le hicieron con la ley, con el artículo 283 de la ley 1819, y ahí lo que hicieron fue agregarle unos parágrafos para definir cuál es la sanción de extemporaneidad de la declaración de activos en el exterior, que no la tenía definida, o la sanción de extemporaneidad para una declaración del monotributo. Pero dentro de la versión que sigue teniendo el artículo 641 del Estatuto Tributario se habla de que si en una declaración, en este caso por ejemplo de renta, no hay impuesto a cargo, si no hay impuesto a cargo, entonces hay que mirar los ingresos brutos de ese año gravable que estás declarando, y si no hay ingresos brutos dentro de ese año gravable, ¿sí?, también te dicen, entonces váyase hasta el patrimonio líquido del año anterior al gravable, ¿cierto? Y si usted toma el impuesto a cargo y no hay sanción de temporalidad y se va a los ingresos brutos y tampoco habría porque no hay ingresos brutos, y si se va al patrimonio líquido del año anterior y el patrimonio líquido del año anterior era por ejemplo cero, entonces usted le daría la sanción mínima, ¿ok? Entonces para que hagan todo el cálculo de primero mirar el impuesto a cargo, si no hay impuesto a cargo se van a los ingresos brutos, y si de pronto yéndose al patrimonio líquido el año anterior la sanción de extemporaneidad es da muy alta, entonces ya el truco que usan muchos contribuyentes, no, pues venga, yo me liquido un impuesto a cargo, así sea de 1.000 pesos, me liquido un impuesto a cargo de 1.000 pesos para que por el 5%, ¿sí?, me dé una sanción que terminaría siendo la mínima. Eso también lo hacen muchos contribuyentes, si es que les va a tocar irse a los ingresos brutos o al patrimonio líquido del año anterior, pues prefieren más bien liquidarse un impuesto a cargo pequeñito, renuncian a costos y gastos y se forman un impuesto a cargo pequeñito, ¿cierto? Y con ese impuesto a cargo pequeñito pueden calcular una sanción de extemporaneidad más suavecita. Ahora, la sanción de extemporaneidad que calcules conforme al artículo 641 o 642 del Estatuto Tributario es una sanción que se puede beneficiar de la reducción de sanciones que concede el artículo 640 del Estatuto Tributario. El artículo 640, que fue modificado con el artículo 282 de la ley 1819 del 2016, ese artículo 640 habla de los principios de progresividad y lesividad en el régimen sancionatorio, pero ese 640 te dice que la gran mayoría de sanciones del Estatuto Tributario se pueden beneficiar, si se dan las condiciones que dice el artículo 640, se pueden beneficiar de verse reducidas a su 50% o a su 75% si se dan las condiciones que menciona el 640. Entonces, lean también los conceptos de la DIAN 5.981 de marzo del 2017 y 14.116 de julio 27 de 2017, que son las doctrinas que la DIAN ha emitido en este año para dar comentarios sobre cómo se aplica ese artículo 640 del Estatuto Tributario.